Buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Claudia Lanusse y estoy aquí presentándole noticias de mi pueblo de Schuyler, Nebraska. Este proyecto es patrocinado por el Centro de Asuntos Rurales. La finalidad de este proyecto es informar a la comunidad y servir como una fuente confiable de información actualizada. El día de hoy voy a estar hablando acerca de la diferencia entre cuarentena y aislamiento. Esto es con respecto a la enfermedad de COVID-19. En esta semana he tenido muchas preguntas acerca de la diferencia entre cuarentena y aislamiento y creo que es muy importante hacer esta aclaración. De acuerdo a la CDC, la diferencia entre cuarentena y aislamiento, la cuarentena es cuando una persona que ha estado en contacto cercano con alguien que ha tenido COVID-19, que esta persona o estas personas se mantengan lejos o alejados de los demás. Para motivos de definición, un contacto cercano se considera en un contacto con más de 15 minutos o tiempo agregado de 15 minutos o más en un periodo de 24 horas cuando esta persona haya estado con síntomas o bien 48 horas antes de que hayan empezado la presentación de sus síntomas. El aislamiento es cuando una persona, ya sea que esté enferma con síntomas, o bien que haya dado positivo a la prueba de COVID sin tener síntomas, se encuentre lejos de los demás, inclusive dentro de su propia casa. Y ahorita vamos a hablar del por qué la importancia de hacer esto. Cuando una persona ya está comprobado que tiene un resultado positivo de COVID-19, ya sea que esté con o sin síntomas, lo primero que debe de hacer es tratar de mantenerse dentro de un solo lugar. De preferencia, no solamente quedarse en casa, sino que quedarse en su habitación. Eh, si no tiene su habitación propia o si no hay una habitación a la que se le puede designar a esa persona, es importante entonces tener el uso continuo de cubrebocas. Lo ideal sería que esta persona se pudiera mantener en una habitación alejada de los demás y cuando esta persona se encuentre dentro de esa habitación puede estar sin cubrebocas. Sin embargo, cuando esta persona sale al baño o sale a otras partes de la casa o si alguien llega a entrar a su habitación, es importante que tanto él o ella como los demás usen cubrebocas. El uso de cubrebocas para esta persona va a ser muy importante porque de no usarlo se continúa teniendo exposición o se continúan teniendo esos contactos directos. Cuando la persona enferma se encuentra dentro de su habitación, si él o ella llega a toser o a estornudar, es bien importante que use un pañuelo desechable y que se lo lleve a la nariz, cubriendo su nariz y su boca al estornudar, para así evitar que la aerolización de esas partículas se esparzan por toda la habitación. Inmediatamente después de toser o estornudar, desechar ese pañuelo desechable y lavarse las manos con agua y con jabón durante 20 segundos o bien usar desinfectante de manos. Cuando desecha una persona a la basura, de preferencia que esos botes de basura tengan una bolsa para que se pueda amarrar la bolsa dentro de la misma habitación y que la persona que esté apoyando a ese enfermo saque esa basura usando guantes, usando esa bolsa a llevarla a desechar al bote correspondiente ya afuera. Es también de suma importancia que cuando esa persona se encuentre aislada en su habitación,
que únicamente se le estén pasando ya fuese utensilios desechables, platos, vasos, utensilios de comida desechables que se pueden desechar ahí mismo dentro de la habitación en esa bolsa de basura designada, o si están utilizando utensilios, vasos y platos que no sean desechables, que siempre se manejen con guante y llevarse directamente a lavar con agua lo más caliente posible, al igual que con jabón, tallarlos bien. Ahora, la persona que le esté brindando apoyo, es bien importante que cuando estén manejando, ya sean los platos, vasos, utensilios, bolsa de basura, que usen guante y que usen también cubreboca mientras que están manejando dichas cosas. También si la persona entra al baño a bañarse, que esté utilizando su propia toalla, que se lleve esa toalla consigo a su cuarto y la ponga en un cesto de ropa, en donde ese cesto es exclusivamente cesto de ropa de la persona enferma. Si alguien le está ayudando a lavar esa ropa, la persona sana debe de usar mascarilla y debe de usar guante. Y es bien importante no sacudir la ropa, sino directamente depositarla a la lavadora y lavarla con agua y con jabón en la temperatura del agua que sea lo más caliente posible para ese tipo de tela. O sea, leer de acuerdo a las instrucciones, lavar de acuerdo a las instrucciones de lavado, pero tratar de que el agua sea lo más caliente posible para ese determinado tipo de tela. Y por último, es también bien importante que la persona en aislamiento esté desinfectando continuamente las superficies que está tocando al entrar, al salir de su habitación, mismo dentro de su habitación, es importante que estén desinfectando. Con mayor razón cuando esta persona sale a usar el baño, si es posible designarle un baño exclusivo sería lo ideal, pero si no se pudiera, nada más recordar que es bien importante después de cada uso del baño de esa persona de desinfectar de la mejor manera posible. Eso es en cuanto al aislamiento. Recuerden, si la persona es positiva, aunque no esté presentando síntomas, también debe de seguir estas recomendaciones de aislamiento. El propósito del aislamiento es evitar que más personas se sigan contagiando. En cuanto a la cuarentena es cuando alguien debe de quedarse en casa durante 14 días a partir de su último contacto con la persona que ha dado positiva para el COVID-19. Hay que recordar que inclusive cuando una persona es negativa o cuando no esté presentando síntomas, ya esa persona de todas maneras puede llegar a tener un positivo si es que se encuentra en ese periodo de 2 a 14 días después de la exposición. Un ejemplo, si alguien es expuesto al virus el día de hoy, que estamos a 22 de noviembre, esa persona quizá para el Día de Acción de Gracias piense que ya tenía planes de reunirse con su familia. Entonces, él o ella el día de mañana o pasado acuden a hacerse la prueba. Esa prueba les resulta con un resultado negativo. Ellos deciden reunirse, llevar a cabo la reunión el día jueves porque no se están sintiendo mal, les dio negativa su prueba de COVID. Pero pudiera ser que a lo mejor el viernes por la tarde o el sábado ellos empiecen con síntomas. Estamos hablando de que son 5 días después de su exposición inicial. Ese día 5 se encuentra entre ese periodo de 2 a 14 días.
Ahí, si ellos llegaran a dar positivo, entonces quiere decir que cualquier persona que estuvo en contacto con él o con ella 48 horas antes de empezar los síntomas, teóricamente ya también han sido expuestos al virus, porque esa persona venía incubando ese virus en su cuerpo. Entonces, es bien importante que después de una exposición o de un contacto cercano, las personas respeten la cuarentena y las medidas para así restringir sus actividades y el movimiento de personas sanas que estuvieron expuestas pero que todavía no lo están, para no exponer a más personas. La meta de la cuarentena es estar monitoreando los síntomas y detectar los casos de manera temprana. Cuando hablamos de la cuarentena, entonces dijimos que es quedarse en casa por 14 días a partir del último contacto. El último contacto puede variar de situación en situación. A continuación les voy a dar 4 situaciones diferentes en las que ustedes van a ver cómo el periodo de cuarentena puede llegar a cambiar. La primera situación es cuando hay un contacto cercano con una persona con el COVID-19 y no se volverá a tener contacto cercano con esta persona. Por ejemplo, en el lugar de trabajo, en una escuela, donde se supo que esa persona tuvo contacto directo con usted, pero ya esa persona se encuentra en su propia casa, alejada de usted. Usted sabe que ese último contacto va a contar como el día 1. Como podemos ver en la gráfica, es el que está circulado con el color rojo. Ahí entonces se van a contar 14 días a partir de ahí. Entonces, al término de esos 14 días, si usted se siente bien, no ha tenido ningún síntoma, usted ya al día 15 puede regresar a sus actividades normales. Hay que tomar en cuenta también que de acuerdo al tiempo de la exposición, si la exposición fue por la mañana, la cuarentena termina al día 14 por la mañana. Si fue por la noche, es por la noche. Entonces, esto es en situaciones donde ya no vuelve a tener contacto con esa persona. Son 14 días tal cual. La situación 2 es cuando es un contacto cercano, pero vive con la persona, pero puede evitar volver a tener contacto con él o con ella. Por ejemplo, usted vive con su esposo, su hijo, ellos dieron positivo y cada uno de ellos se secluye en su cuarto, en su habitación, y cada persona está en una habitación separada y no vuelven a tener contacto cercano con esa persona. O lo pueden evitar a través del uso de las habitaciones o el uso de las mascarillas dentro de la casa, donde literalmente la persona solamente sale por 1 minuto y vuelve a regresar y hay desinfección completa y hay un mínimo de contacto. Entonces, igual ahí la cuarentena es durante 14 días. Puede regresar todos a sus actividades normales el día 15. La situación 3 es cuando hay una cuarentena, pero el contacto con esa persona siguió más allá de los primeros días, del primer día. Por ejemplo, esa persona dio positivo, pero en el día 5, en este caso, esa persona salió de su recámara, estuvo sentado con ustedes en la mesa porque ya empezaba a sentirse mejor, ya se sentía que podía incorporarse a la vida familiar. Sin embargo, esa persona todavía debía estar en aislamiento. Entonces, ahí ustedes tienen que volver a empezar la cuenta de la cuarentena
de ese momento en adelante. Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica, el día 1 fue el inicio de la cuarentena. En el día 5 hubo contacto con esa persona enferma de nuevo, un contacto durante más de 15 minutos o sin el uso de mascarillas. Entonces, vuelven a empezar el conteo de la cuarentena. Como quien dice, hubo una primera cuarentena de 5 días y luego la cuarentena obligada de 14 días, además de. Eso entonces prolongó esa cuarentena. Y la situación 4 es cuando vive con una persona que tiene el COVID-19, que da positivo, pero no se puede evitar el contacto cercano constante, ya sea porque no hay recámaras separadas, porque no pueden estar manteniendo los 6 pies de distancia, o bien porque es un menor de edad y requiere de ese cuidado constante. Si es un bebé, por ejemplo, claro está que no pueden dejar de alimentarlo, de darle los cuidados necesarios, y a los menores de 2 años no se recomienda usar el uso de mascarillas porque puede ocasionar dificultad respiratoria y ellos no lo pueden vocalizar. Entonces, ahí pueden ver que esa persona, entonces la cuarentena no es solamente los 10 días de que esa persona dio positivo y que puede terminar su aislamiento, sino que a partir de ese último día de aislamiento es cuando la cuarentena de personas que estuvieron a su alrededor o cuidando de él o de ella comienza. Entonces, esa persona, de acuerdo a esta gráfica, dio enferma el día 30 del mes. Los 10 días de esa persona de aislamiento hubiesen finalizado el día 9 del mes siguiente y se siguió la cuarentena hasta el día 23. Entonces, ahí podemos ver las diferentes situaciones en las cuales una cuarentena puede prolongarse. Como mencioné, una persona una vez de que haya dado positivo debe de estar vigilando sus síntomas y llevar un registro a partir de cuándo empieza a estar mejor, cuándo deja de tener fiebre, porque para que una persona pueda salir del aislamiento debe de contar con los siguientes 3 criterios. Si tuvo síntomas, el primer criterio es 10 días a partir del comienzo de los síntomas. El segundo criterio es 24 horas libres de fiebre sin tomar medicamento. Y el tercer criterio es que ya todos sus síntomas estén mejorados. Si reúne esas 3 características, esa persona puede salir del aislamiento. Si la persona no tuvo síntomas, únicamente dio positivo su prueba, entonces ahí a partir del 10º día, como no tuvo síntomas, a partir del 10º día de su prueba positiva, puede ya salir del aislamiento. Esto es, en resumen, un general acerca de la diferencia entre aislamiento y cuarentena. Por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, sugerencia, contáctenme en skylar.noticiasdemipueblo@gmail.com y por su atención, muchas gracias.